Hola y bienvenidos a un nuevo video en el canal. En el video de hoy le estaré haciendo preguntas a una inteligencia artificial sobre libros y literatura. Precisamente es ChatGPT. Para los que no la conozcan, es una inteligencia artificial y en el canal hay un video donde hablo sobre qué es. Si no lo han visto, vayan a verlo. Pero antes de empezar, más de la mitad de la gente que ve mis videos no está suscrita, así que si lo hacen, se los agradecería. Pero ahora sí, vayamos con las preguntas. Y bueno, la primera pregunta es esta. ¿Me puedes recomendar un libro? Listo, se tardó un poquito en escribir, pero aquí dice, me encantaría recomendarte un libro. ¿Tienes algún género o un tema en mente? Si no es así, hay unas recomendaciones generales. 1984 de George Orwell, este es un libro que tengo planeado leer. Es una novela clásica de ciencia ficción distópica que ha sido muy influyente en la cultura popular. Cien años de soledad, otro que quiero leer, de Gabriel García Márquez, es una novela clásica del realismo mágico que sigue una familia a lo largo de varias generaciones, un pueblo ficticio de América Latina. Siguiente es El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. Es una novela de fantasía épica que sigue las aventuras de un músico y un mago llamado Kobothe. El psicoanalista, de John Kassenbach. Este ya lo he leído. Es un thriller psicológico que sigue a un psicoanalista que es secuestrado por uno de sus pacientes más peligrosos. Bueno, secuestrado en sí no, pero ok. El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Es un libro de autoayuda y espiritualidad que enseña a vivir en el momento presente y encontrar la felicidad en el aquí y en el ahora. No me gustan los de autoayuda, la verdad. Espero que estas recomendaciones sean útiles y encuentres el libro que estés buscando, dice. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los 5 libros más vendidos de la historia? Esto se volvió a tardar un poquito, pero dice, la Biblia, como ya se sabía, más de 5.000 millones de copias vendidas. Luego, citas del presidente Mao Tse-tung, también conocido como el libro rojo, más de 900 millones de copias vendidas. Ese no lo he escuchado, la verdad. El Corán, otro libro religioso, más de 800 millones de copias vendidas. Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, más de 500 millones de copias vendidas. Y Harry Potter y la Piedra Filosofal, de J.K. Rowling, más de 500 millones de copias vendidas. Es importante tener en cuenta que el número exacto de copias vendidas puede ser difícil de determinar con precisión y puede variar dependiendo de la fuente. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuál es la manera más eficiente para sacar provecho a un libro? Ahora está escribiendo más rápido. La manera más eficiente de sacar provecho a un libro puede variar dependiendo del propósito de la lectura y del tipo de libro en cuestión. Sin embargo, a continuación se presentan algunas estrategias generales que pueden ayudar a aprovechar al máximo un libro. Dice, establece un propósito claro. Antes de empezar a leer, establece un propósito claro para la lectura. ¿Qué esperas obtener del libro? ¿Cuál es tu objetivo principal? Tener una meta clara te ayudará a enfocarte y buscar la información que necesitas. Lee de manera activa. Lee de manera activa y trata de involucrarte con el texto. Haz preguntas, subraya o toma notas para ayudarte a comprender mejor el material. 3. Busca conexiones con tu vida. Busca maneras de conectar la información del libro con tu propia vida y tus experiencias. 4. Discute el libro con otros. Comparte tus ideas y discute el libro con otra persona. Esto te ayudará a profundizar en tu comprensión y a obtener diferentes perspectivas y puntos de vista. Eso sí, vuelve a visitar el libro. Una vez que hayas terminado de leer el libro, tómate el tiempo de revisarlo nuevamente en el futuro. Esto te ayudará a recordar la información y consolidar tus conocimientos. En general, la clave para sacar provecho a un libro es de ser un lector activo y comprometido. La lectura no debe ser un proceso pasivo, sino una actividad que te involucre y desafía a pensar de manera crítica y reflexiva. Wow. Y la cuarta pregunta es, ¿qué consejos tienes para las personas que desean empezar a leer más libros? Y bien, ahora sí tardó mucho porque fue demasiada información, pero básicamente es lo mismo, contestó igual como en la tercera pregunta. Y se establece un objeto de lectura, encuentra temas que te interesen, haz de la lectura un hábito, empieza con libros cortos, únete a un club de lectura y mantén un registro de lo que has leído. Recuerda que la lectura es una actividad enriquecedora que puede mejorar tu conocimiento. Es exactamente lo mismo que en la pregunta pasada. La quinta pregunta que le hice fue, ¿cuáles son algunos de los libros más influyentes de la historia y el por qué? Y me puso, existen muchos libros que han sido influyentes a lo largo de la historia, algunos de los cuales han cambiado la forma en que pensamos y entendemos el mundo. A continuación presento algunos de los libros más influyentes y las razones por las cuales son considerados tan importantes. La Biblia. La Biblia es el libro más influyente de la historia, con más de 5.000 millones de copias vendidas. Ha influenciado la cultura occidental en muchos aspectos, desde la literatura y la música hasta la moral y la ética. El origen de las especies de Charles Darwin. Este libro, publicado en 1859, cambió nuestra comprensión del mundo natural y la evolución, desafió la creencia tradicional en la creencia divina y revolucionó la biología y la ciencia en general. El Príncipe, de Maquiavelo. Este lo quiero leer, la verdad. Este libro, escrito en el siglo XVI,
Es un tratado sobre la política y la filosofía del poder. Ha sido influyente en la política y la teoría política y ha sido utilizado por muchos líderes políticos y gobernantes a lo largo de la historia. La República de Platón, otro libro que quiero leer. Este libro es uno de los trabajos filosóficos más importantes de la historia y ha influido en la filosofía, la política y la cultura occidental en general. La idea de la república y la justicia son temas centrales en el libro y siguen siendo relevantes hoy en día. El número 5. El contrato social, de Jean-Jacques Rousseau. Este libro, publicado en 1762, es un tratado sobre la política y la sociedad. Ha influido en la filosofía política y la teoría social y ha sido un influjo en la Revolución Francesa y en la política moderna en general. Y el último, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, publicado en 1605. Este libro es considerado una obra maestra de la literatura española y ha influido en la literatura y la cultura en todo el mundo. La figura de Don Quijote, un personaje idealista y soñador, ha sido una fuente de inspiración para muchas personas a lo largo de la historia. Este es un libro que la verdad tengo miedo de leer, lo voy a leer en un punto, pero creo que tiene como 1500 hojas, me intimida. Estos son algunos de los libros más influyentes de la historia. Cada uno de ellos ha cambiado la forma en que pensamos y entendemos el mundo, y su influencia sigue siendo evidente en nuestra cultura y sociedad actual. La sexta pregunta que le hice fue: ¿cómo ha evolucionado la literatura a lo largo del tiempo? Fue mucha información, puso. La literatura ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo, y su evolución se puede dividir en diferentes periodos y movimientos literarios que han influido en la forma en la que los escritores han creado y expresado su obra. Uno de los primeros periodos importantes de la literatura occidental fue la literatura clásica, griega y romana, que se caracterizó por su énfasis en la razón, la lógica y la claridad en la expresión. La poesía épica, como la Ilíada y la Odisea de Homero. La Odisea de Homero, esa sí la he leído y está algo compleja, la verdad. Y la poesía lírica, como la de Safo y Catulo, fueron algunas de las formas más importantes de la literatura clásica. Durante la Edad Media, la literatura se centró en la religión y la moralidad, y las obras literarias se escribieron principalmente en latín. La literatura medieval también incluyó la poesía épica, como la Canción de Rolando y la Divina Comedia de Dante, y las historias de caballería como el Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda. Durante el Renacimiento, la literatura se enfocó en la expresión de la naturaleza humana y la belleza en la vida. Los escritores comenzaron a escribir en lenguas vernáculas en lugar de en latín, y se interesaron por la poesía lírica, la prosa y el teatro. Los autores más famosos de este periodo incluyen a William Shakespeare, Miguel de Cervantes y John Milton. En el siglo XVIII, la literatura se enfocó en la razón, la ilustración y los escritores comenzaron a escribir en un estilo más claro y conciso. El romanticismo, que surgió a finales del siglo XVIII y principios del XIX, se enfocó en la emoción y la imaginación y se caracterizó por un estilo más libre y expresivo. Los autores más destacados de este periodo incluyen a William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge y Percy Bysshe Shelley. En la era moderna, la literatura se ha vuelto más experimental y ha explorado temas más oscuros y controvertidos. Los escritores han utilizado técnicas como el flujo de conciencia y el monólogo interior para explorar la psicología humana y han abordado temas como la guerra, el racismo y la identidad. Algunos autores destacados de la literatura moderna incluyen a James Joyce, Virginia Woolf, Franz Kafka y Gabriel García Márquez. En resumen, la literatura ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo, reflejando los cambios de la sociedad y la cultura, así como los valores y las creencias de las personas. Los diferentes periodos y movimientos literarios han influido en la forma en que los escritores han creado y expresado su obra, y han contribuido a la rica y variada historia de la literatura. La verdad fue un gran resumen, me gustó cómo dividió las diferentes épocas y las explicó. La verdad es como si fuera casi un ensayo, pero pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: ¿cómo se pueden fomentar la lectura y la literatura entre los jóvenes? Ya me contestó y dice: fomentar la lectura y la literatura entre los jóvenes es esencial para su desarrollo cognitivo, emocional y social, ya que les permite explorar diferentes perspectivas y expandir su conocimiento del mundo. Aquí hay algunas formas de fomentar la lectura y la literatura entre los jóvenes. Punto 1. Proporcionar acceso a una variedad de libros. Es importante que los jóvenes tengan acceso a diferentes tipos de libros que se adapten a sus intereses y niveles de lectura. Esto puede incluir novelas, poesías, cómics, revistas y libros de no ficción. Número 2. Crear un ambiente de lectura en el hogar y en la escuela. Fomentar la lectura en casa y en la escuela puede crear una cultura de lectura que anima a los jóvenes a leer. Esto puede incluir a la creación de bibliotecas en el hogar y en la escuela, o la organización de clubes de lectura y eventos literarios. Bueno, aquí creo que tiene que estar el punto de que en la escuela no sea como tal la obligación de leer,
ya que, por ejemplo, en primaria o en secundaria, si los obligan a leer novelas como La Metamorfosis, La Odisea, La Ilíada, el, son libros muy pesados, creo, muy grandes, muy extensos y de palabras difíciles de leer. Sí hay versiones más cortas para los niños, pero en sí no son temas que les agraden, ¿no? Como La Odisea o el tema de la metamorfosis, que es más como filosófico. Entonces yo creo que más bien en primaria debería, sí, que se les cultive el hábito de leer, pero que sean libros más juveniles, no sé, Harry Potter, Percy Jackson, Los Juegos del Hambre, libros más así, que haya acción, que haya comedia, donde los niños de verdad les empiece a gustar la historia y ya después puedan leer la metamorfosis, la Ilíada, la Odisea. Creo que esa es la manera. Y el punto 3 dice: hacer que la lectura sea divertida. Es importante que los jóvenes disfruten de la lectura y no la vean como una tarea aburrida. Es lo que digo, no los obliguen a leer novelas grandes, que igual la Odisea y los que ya dije. Los padres y los educadores pueden hacer que la lectura sea más divertida mediante la lectura en voz alta, la dramatización de historias, la creación de juegos de palabras y la participación en actividades de lectura interactivas. Punto 4. Animar a los jóvenes a escribir. Escribir es una forma de expresión creativa que puede ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades literarias y aumentar su comprensión de la estructura y el estilo de la escritura. Ya es otro día, como se puede ver, tengo otra playera, pero vayamos con la pregunta número 8, que es: ¿crees que en algún momento la gente deje de leer libros? Bueno, como fue, escribió mucho otra vez y dice: como modelo de lenguaje no tengo la capacidad de predecir el futuro con certeza, pero puedo proporcionar algunas perspectivas. En la actualidad todavía hay muchas personas que disfrutan leyendo libros y valoran la experiencia de leer en papel o en formato digital. La lectura puede ser una forma de entretenimiento, aprendizaje y crecimiento personal, y los libros ofrecen una gran cantidad de conocimientos, historias y perspectivas que no se encuentran en otros medios. Sin embargo, es cierto que en los últimos años, con el auge de la tecnología y la proliferación de dispositivos electrónicos, ha habido un aumento en el consumo de contenido digital y en la disminución de la lectura de libros. Esto se debe en parte a la comodidad y rapidez que ofrecen otros medios, como las redes sociales, el streaming y el video y los juegos en línea. A pesar de esto, también hay una creciente conciencia sobre los beneficios de la lectura y muchos esfuerzos para fomentar la lectura y el acceso a los libros en todo el mundo. Además, la tecnología también ha hecho posible la creación de nuevos formatos de lectura y la distribución de libros en línea, lo que amplía el acceso a la lectura y puede atraer a nuevos lectores. En resumen, es difícil predecir el futuro de la lectura de los libros, pero espero que la gente continúe valorando y disfrutando la experiencia de leer. Bueno, aquí tiene dos partes ciertas, que por ejemplo, por el auge de la tecnología ahora la gente todo quiere, todo en el momento, no quiere el tiempo de leer un libro. 300, 500 hojas, 1000 hojas es mucho para sacar la información, se ocupa mucho tiempo. Entonces, ese es uno de los porqués, quieren todo rápido en el momento. Y la otra, creo que hay muchos jóvenes leyendo, ya que en todas las librerías y así, lo más vendido siempre son libros juveniles, es literatura juvenil. Entonces creo que para que la gente deje de leer falta todavía mucho tiempo. Ahora vayamos con la penúltima pregunta, que es: recomiéndame 3 libros de terror. Algo sencillo, fácil, rápido, a ver qué me dice. Bueno, se tardó demasiado, tuve que pausarlo, pero me dio 3 que creo que son muy famosos. El Resplandor, de Stephen King. Esta novela sigue la historia de un escritor que acepta un trabajo como cuidador de un hotel aislado durante el invierno. Con el tiempo comienzan a suceder cosas extrañas y el escritor comienza a desentrañar los secretos oscuros del hotel. Obra maestra del terror psicológico. El Exorcista, de William Peter Blatty. Una niña es poseída por una entidad demoníaca y sus padres buscan la ayuda de un sacerdote para salvarla. La novela es una exploración aterradora de la lucha entre el bien y el mal y es considerado un clásico del género de terror. Y la tercera opción es Carrie, de Stephen King. Esta novela cuenta la historia de un adolescente con poderes telequinéticos que es objeto de acoso y burla por parte de sus compañeros de clase. Cuando finalmente estalla, es resultado de una masacre sangrienta. Es un retrato conmovedor y aterrador de la soledad y la crueldad humana. Espero que te gusten estas recomendaciones, dice. La verdad son 3 libros súper famosos y 2 de Stephen King, y ambos los 3 los quiero leer, la verdad, también. Y la última pregunta que le voy a hacer al ChatGPT es: ¿qué tendencias ves en la industria editorial actualmente? Y es así. Como modelo de lenguaje he analizado varios datos y noticias recientes relacionadas con la industria editorial. Aquí te dejo algunas tendencias que se están observando en la industria editorial en la actualidad. Mayor crecimiento de la industria editorial digital. Con el auge de la tecnología, cada vez son más populares los formatos digitales de lectura, como los ebooks y los audiolibros.
Eso es verdad también, cada vez se lee más así. Mayor diversidad y representación. La industria editorial está trabajando para aumentar la representación y diversidad en los libros publicados. Se están publicando más libros escritos por autores de diferentes orígenes étnicos y culturales, y se están incluyendo más personajes diversos y auténticos en los libros. Eso también es verdad. Número 3. Mayor enfoque en la sustentabilidad. La industria editorial está adoptando prácticas más sostenibles, como la producción de libros con papel certificado y materiales de embalaje reciclables, y la reducción del uso de plástico y emisiones de carbono. Esto no sabía, la verdad. Mayor uso de la inteligencia artificial y la tecnología en la producción editorial. La industria está utilizando la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia en la producción editorial y para personalizar las recomendaciones de libros a los lectores. Número 5. Mayor importancia de la marca personal del autor. Los autores están desarrollando su propia marca personal y utilizando las redes sociales y otras plataformas para interactuar con los lectores y promocionar sus libros. Esto se ve mucho en YouTube o también en TikTok o en Instagram también. En general, la industria editorial está en constante evolución y adaptación a los cambios tecnológicos y culturales, y se están haciendo esfuerzos para aumentar la accesibilidad, diversidad y sostenibilidad de los libros publicados. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, déjenmelo saber en los comentarios. Denle like, compártelo y no olviden suscribirse, que cada vez estamos creciendo poco a poco. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.